Ella fue la favorita de Hitler hasta que descubrieron que era judía. Esta fue la foto que Hitler le firmó. Todavía tiene pegadas encima 9 flores de las nieves y un trébol de 4 hojas que ella misma le pegó. Esta fue una amistad muy paradójica que duró 5 años. De hecho, ella lo visitaba muchas veces, le entregaba cartas y hasta le llamaba tío Hitler. Pero ¿cómo es posible que este señor haya mantenido realmente una amistad con una niña judía por más de 5 años? Para entender cómo se convirtió en su favorita, hay que retroceder hasta 1926. Rosa Bernie-Lenau nació el 20 de abril de 1926, el mismo día del cumpleaños de Hitler. Su padre falleció semanas antes del parto y así que la niña creció entre 2 mujeres. Su madre trabajaba de enfermera y su abuela materna era católica, pero había nacido en una familia judía. En 1928, su madre compró una casa recién construida en Múnich, la ciudad donde el partido nazi tenía su cuartel general. Hitler llegó al poder el 30 de enero de 1933. Por lo tanto, la montaña donde tenía su casa de descanso se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de alemanes llegaban en trenes y esperaban horas para verlo aunque fuera de lejos. Y él bajaba casi todos los días hasta el portón de la carretera para dejarse ver. Ese abril subieron también la enfermera de Múnich y su hija, la niña judía que cumplía 7 años ese mismo día. Entonces Hitler la mandó a llamar, le hizo pasar la cerca y la invitó a subir a su casa. Caminaron juntos y comieron fresas con crema. Su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann, capturó ese momento. Semanas después, la familia recibió por correo una copia de la foto, dedicada con tinta azul. La niña le pegó encima 9 flores de las nieves y un trébol de 4 hojas. Después de esa tarde, las visitas no pararon. La niña le tejía calcetines y hasta le mandaba cartas donde lo llamaba tío Hitler. El Archivo Federal alemán aún conserva esas cartas, donde algunas iban dirigidas a él y otras a su jefe de ayudantes. En una de esas cartas, la niña le cuenta al ayudante que pasó las vacaciones en la montaña y le dejaron ver 2 veces al querido tío Hitler. Mientras tanto, el fotógrafo estaba armando un negocio con la imagen de la niña. De hecho, Hoffmann preparó un libro entero sobre los niños alrededor del líder que publicó en 1934. Dedicó las últimas 5 páginas del libro a ella con Hitler. Para el fotógrafo, esta visita se convirtió en un producto de marketing para el partido. Las fotos se imprimieron como postales y se vendieron por toda Alemania. Para 1935, esa montaña dejó de ser un lugar público. El régimen expropió 54 terrenos y cercó 290 hectáreas alrededor de la casa. Pero a pesar de esa restricción, la niña seguía visitando al tío Hitler en vacaciones. En 1935, septiembre, ese mismo estado aprobó las leyes de Nuremberg. Eran las reglas que medían la sangre de cada alemán para decidir quién era ciudadano y quién no. 2 meses después, una ordenanza le puso nombre a cada categoría. La nieta de una sola abuela judía caía en la casilla del mestizo de 2º grado, que en la práctica significaba conservar la ciudadanía, pero quedar separada por ley de un alemán de sangre pura. La niña judía ahora tenía una casilla racial, y esa cara rubia que el régimen había escogido para vender su idea de raza pura era la cara de la nieta de una judía. Cualquiera pensaría que nadie revisó el árbol genealógico de esa niña antes de imprimirla en un libro del partido, pero sí lo habían revisado y lo habían puesto por escrito 2 años antes de esas leyes, en una carta dirigida a la policía. Esa carta lleva fecha del 22 de septiembre de 1933. Adentro venía un recorte del periódico y ese recorte era un anuncio comercial firmado por el propio Hoffmann, donde ofrecía a la venta las fotos del Führer con la niña. El que mandó el sobre subraya un detalle: la abuela de esa niña era judía, pero nunca se supo quién fue. Y ese sobre no fue a Berlín, fue a la policía de Múnich, la misma ciudad donde la madre había comprado la casa 5 años antes para criar tranquila a su hija. En diciembre de 1933, el asunto ya estaba en 2 escritorios, en el de la Policía Política de Baviera y el del hombre que administraba el patrimonio personal de Hitler, Martin Bormann. De esos 2 escritorios no salió ninguna orden contra la niña. Lo que salió fue una exigencia para que Hoffmann sacara las imágenes de circulación, y el fotógrafo se negó. Esas fotos estaban entre las más eficaces de toda su propaganda, así que siguió vendiéndolas y siguió pagando anuncios en la prensa para venderlas mejor. Por lo tanto, la denuncia no cambió nada. Este es el libro del Instituto de Historia Contemporánea de Alemania, donde dice que Hitler sabía que Berlín le era un cuarto judía. El hombre que dirigió la maquinaria que acabó con 6 millones de judíos en Europa tenía el expediente de esta niña sobre la mesa desde el primer año de su gobierno, pero nadie ha documentado por qué no hizo nada. Lo único que salió de esos escritorios fue una orden contra las fotos, y ni siquiera esa se cumplió.
En mayo de 1938, la ayudantía del Führer impidió nuevas visitas de la niña. Ni el propio instituto sabe quién dio esa orden. La única versión con un nombre viene del fotógrafo Heinrich Hoffmann y viene después de la guerra, cuando ya le convenía contar las cosas de cierta manera. Hoffmann escribió que fue Bormann quien prohibió las visitas y que Hitler respondió con una frase: "Hay gente que tiene un verdadero talento para arruinarme todas mis alegrías". En las siguientes ediciones de ese libro de propaganda, las últimas 5 páginas de la niña judía aparecían ocupadas por otras niñas. En esa reimpresión borraron a la favorita del Führer. Las visitas se cortaron ese mes, pero las cartas no. De las 17 que guarda el Archivo Federal, la última está fechada el 12 de noviembre de 1939, con la guerra ya empezada. La abuela falleció en Múnich el 29 de diciembre de 1942, en el año más letal de la persecución contra los judíos de Europa, pero nunca la deportaron. Su nieta falleció 10 meses después, el 5 de octubre de 1943, de poliomielitis espinal en el hospital de Schwabing. Tenía 17 años y no llegó a ver el final de la guerra. Las dos están enterradas en el mismo lote familiar del cementerio del oeste de Múnich. Su madre sobrevivió al Tercer Reich y vivió 19 años más, hasta 1962. En 5 años, el Estado alemán ya sabía quién era la favorita del Führer y la dejaba cruzar ese cerco cada verano. En noviembre de 2018, esa misma foto reapareció en una casa de subastas en Maryland, en Estados Unidos, y se vendió en $11.520, 85 años después. Lo curioso de ese partido que le midió la sangre de una niña alemana es que terminó aliado con un imperio al otro lado del mundo. Para justificarlo, tuvo que torcer su propia doctrina racial. Pero esa es una historia para un siguiente video. Gracias por ver y hasta la próxima.